Agua narra las tradiciones y leyendas de una de las regiones más hermosas de Colombia, cuyas poblaciones fueron testigos de la importancia de la navegación fluvial en otras épocas. El camino recorrido por Adolfo Ospina, un músico, vendedor y peluquero que luchó por el amor de su amada convertida en la mujer misterio, es la historia y las memorias que a través de conversaciones informales con los miembros de una familia me llevaron a la autora a escribir esta obra con el fin de animar a los hijos y los nietos a conocer sobre su origen. Y es realmente lo que hemos hablado acá. Mi abuela era una mujer de una familia muy rica, que nunca salió de su casa por cosas del destino que yo no puedo escribir en este libro. Y mi abuelo era un vendedor de cuadros. Era un vendedor como los que estamos hoy aquí, que traemos nuestras cosas para vender. Él era era un señor muy alto, muy ojiazul, que había decidido ser un caminante. Entonces, en este libro está narrado la historia de esos dos personajes, pero para que mi familia conociera un poco de dónde venimos, para dónde vamos y por qué somos así. Y mi abuelo era muy ingenioso. Él vendía cuadros de santos, pero como llegaba a un pueblo y no encontraba el santo, entonces él se inventaba el santo y decía: el pueblo aquí de Paicol, el santo San José, aquí está, señores, aquí lo traigo yo. Y todo el mundo: ¡oh, San José, el santo del pueblo, hay que comprar! Entonces, fíjense algo, comienza él a llegar a este pueblo y ve a esta mujer tan hermosa escondida en esa casa, y además que era mujeriego, sinvergüenza, de pueblo en pueblo, serenatero y peluquero. Entonces comienza él a ver a esa mujer, pero la mujer nunca se veía como un espanto, entonces le llamó la mujer misterio. Y llega un momento en que él conoce a esa mujer misterio y se enamora de ella, y ella se enamora de él. Y comienza una diferencia tan grande porque somos machistas, porque hay diferencias sociales, hay partidos políticos. Es el año de 1921, cuando los hombres mandaban en la casa y todo lo que dijeran los hombres era la palabra. Cuando el Partido Liberal con el Conservador no se podían hablar, y cuando una mujer no podía tener un pecado. Entonces comienza ella. En ese lugar entra a la Caja del Agua, que es una cueva que hizo el río que se reventó y que existe en una ciudad que se llama Paicol. Y Paicol es el último vestigio de la cultura indígena del Perú, que quiere decir Puerta del Viento. Y allá llegó la Virgen del Amparo y comenzó pues una tradición religiosa. Entonces, después de todas esas vicisitudes que ustedes las deben leer en el libro, porque si les cuento todo, pues ya no hay caso. Entonces se van por este río Magdalena, que García Márquez lo descubrió en sus libros. ¿Conocen a García Márquez? Del norte en la costa. Yo lo cuento desde que nace el río Magdalena, que es el camino de los emigrantes, el centro fluvial, el centro de donde pasa el comercio. Y me metí en la grande porque empezó yo a investigar de mi ciudad, de mi pueblo, de los ancestros, y comienzo a hablar con los hermanos de mi mamá. Mi mamá se enfermó muy grave y la traje para acá, para Charlotte. Ella vivía en California, y empieza mi mamá a contarme la misma historia todos los días. Y no sabe qué aburrido es cuando dice: ay, mami, otra vez la misma historia. Otra vez me estás contando que andabas por allá y que conociste al novio. No, ya estoy aburrido. Entonces un día dije: no, pues yo voy a escribir lo que mi mamá me dice, ¿verdad? Ya no le voy a gritar más que por favor no me repite la misma historia. Entonces me empieza ella a contar la historia con sus fotografías, y me doy cuenta de que yo soy lo que mi abuelo era: periodista. Él llevaba las historias de pueblo en pueblo, yo las llevo de radio en radio. ¿Sí, verdad? Entonces digo, bueno, entonces ese es mi ancestro. Resulta que mi abuelo
También, espérate. Resulta que mi abuelo se inventaba cremas para la cara, las hacía. Y tengo 3 primos que son químicos, uno investigador de genes aquí en Nueva York. Y resulta que mi abuelo era serenatero y andaba de serenata en serenata y le pagaban por tocar tiple y hacer canciones. Y tengo 4 primos que son músicos. Entonces digo, no, yo no creo en la reencarnación, yo creo en los genes. Porque el primer país que yo conocí con tanto amor fue el Perú. Y resulta que Paicol es puerta del viento en quechua. Entonces, todos ustedes tienen un poco del abuelo, un poco del primo, un poco del tío, a lo mejor de quién sabe cuánta generación de otros países. ¿Por qué yo estuve en Grecia si parece que nunca hubiera visto? No, yo creo que fue que yo reencarné en Grecia. Yo personalmente no creo esa historia. Yo creo que somos un poco árabes, un poco indígenas por nuestra sangre, ¿verdad? Entonces en esta caja del agua mi abuela vio su futuro. Porque cuando uno entra en la caja del agua es un lugar que les invito a todos que lo creen en su casa cuando estén en silencio. Y cuando estén en silencio, el silencio habla. Pero quien habla es Dios, el creador de todos nosotros, el Padre Universal. Llámese de la religión que se llame, Él te va a decir el camino. Y como decía ella, pero no te va a decir cómo, pero tú tienes que formarte tu camino. Entonces este libro comienza con la historia de estos inmigrantes desde ese pueblo por todo el Magdalena, pueblo por pueblo vendiendo cuadros, la abuela haciendo arepas, el otro vendiendo cremas, y da la historia de toda esta población que está olvidada de Colombia hasta que llegan a Bogotá, pero ellos traían ya hijo por hijo, cada pueblo un hijo, 8 hijos, cada pueblo un hijo. Y en esa época, como mi abuelita era muy rica, entonces les dejaban a criar a los hijos, los dejaban a crianza de los abuelos, los que tenían más dinero. Entonces mi mamá era melliza y ella nació y la separaron de su hermana. Entonces mi tía se crió rica y mi mami se crió pobre, pero feliz. Entonces llegan a Bogotá, la ciudad de Colombia, justo en donde está la línea de la miseria y la riqueza. Y mi mamá empieza a mirar a través de la línea y dice, no, yo no voy a ser pobre, yo no me voy a casar con ningún vendedor, yo voy a conseguir un tipo de plata, que tenga carro, que tenga dinero. Se consiguió mi papá, ¿no? Y bueno, comienza esa historia y narra toda la historia de Colombia en el 48, el río Magdalena. Mi abuelo vio una vez que en un pueblo se llamaba la Virgen de la Canoa, pero esa Virgen de la Canoa es la misma Caridad del Pobre, fíjense la misma. Entonces cuando él empieza, no, que la imagen de la Virgen de la Canoa, él vendió la Virgen de la Caridad del Pobre como si fuera la Virgen de la Canoa, era así, ¿no? Entonces esta historia los invita a todos a que todos les cuenten las historias a sus hijos, aquellas que se aburren tanto ustedes de escuchar de sus abuelos, la misma historia, y que respeten esa tradición que sus abuelos les están diciendo a los niños, porque ellos en su historia también sufrieron. Hay muchos que sacrificaron tener un futuro, ser mejores para que ellos salieran adelante. Y en la parte final, les voy a leer un pedacito de la parte final de todo esto que mi abuela sufrió, que no sabemos todavía por qué ella lo sufrió, y dice así: el silencio no le había mentido en la caja del agua, le había mostrado un destino, le había privilegiado con un vientre fértil para cumplir los mandamientos de la bien casada. Había pasado de ser un fantasma deambulando en las paredes de la casa grande a convertirse en una mujer amada a quien se le podían escribir poemas de amor
y tomar de la mano para cantarle una canción. Había superado el dolor de no haberse casado con el primer hombre que amó, porque su padre y el sacerdote del pueblo pertenecían a diferentes políticos y los dos rompieron el compromiso dejándola en medio de la deshonra. Había perdonado la humillación de pedir perdón por sus faltas, arrodillada en la plaza de la mitad del pueblo, cuando don Florentino fue más fuerte en defender su amor por el Partido Liberal y la condenó a ser la mujer misterio. Había superado la maldición de los Durán de rechazar a las hijas mujeres para procrear 2 hombres y la profecía de que sus hijas ni sus nietas jamás se casarían de blanco cuando lo encontró aquella mañana a la iglesia, donde ella y Adolfo se casarían a escondidas. Así es de que esa es la historia de mi abuela y de mis tíos hoy en los Estados Unidos, después de soñar que un día vieron una bandera azul ondeando en la montaña y que mi tío soñó en esa caja del agua que él entendía un idioma que ellos no hablaban, pero que era su vida. Y cada uno de ustedes en su casa, en el interior, hagan su caja del agua y háblenle al silencio. Y cuando ustedes tengan esa conexión con ese silencio que es un ser superior, él les va a decir el camino y les va a decir realmente en dónde está su verdad. Ese es mi libro.